Si crees que las películas de guerra antiguas son lentas o aburridas, espera a ver lo que hacían estos tipos sin CGI y sin presupuestos enormes. Vamos a ver cuál de estas joyas ocultas de los años 50 sigue siendo la más increíble hoy en día. Cuando esta película se proyectó en el Festival de Cine de Venecia, causó un escándalo diplomático. El embajador de los Estados Unidos se salió indignado en señal de protesta. Al Pentágono le molestó tanto el guión que la calificó de antiestadounidense y puso en la lista negra a toda la producción. Se negaron a prestar tanques, uniformes o soldados, y Robert Aldrich, el director, ni siquiera pudo acceder a material real de combate. Así que Aldrich alquiló un par de tanques con su propio dinero, grabó las escenas con ingenio y trucos de cámara, y fingió tener un ejército más grande. La historia transcurre en Bélgica, durante la Batalla de las Ardenas. Jack Palance y Eddie Albert lideran el reparto. Ambos realmente sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está la ironía. Eddie Albert, que interpreta al cobarde capitán Cooney, en realidad fue un héroe de guerra que rescató a más de 70 marines y ganó una estrella de bronce. Pero en la película es el eslabón débil, un capitán que solo manda porque su amigo coronel, interpretado por Lee Marvin, lo cubre. Jack Palance hace de teniente Costa, quien termina liderando un pelotón que Cooney manda al peligro, y luego abandona. Costa suplica refuerzos. Cooney no mueve un dedo. La tensión crece hasta que Costa explota y jura venganza. Hoy casi nadie la menciona, pero en realidad es una de las mejores películas de submarinos que existen. La trama enfrenta a un destructor estadounidense, comandado por el capitán Murrell, Robert Mitchum, contra un submarino alemán a cargo de Kurt Jürgens. Los dos son expertos en lo suyo, y la película se centra en su duelo en el Atlántico Sur. Es un juego de gato y ratón de 98 minutos, puro suspenso y táctica. Lo visual es lo que la diferencia. Cuando ves a Mitchum de pie en la cubierta, mientras estallan cargas de profundidad de verdad a su alrededor, sabes que grabaron todo en serio. Hay poquísimos efectos especiales, salvo algunas buenas tomas submarinas del U-Boat. El destructor que aparece es el USS Whitehurst Real, un barco auténtico de la Segunda Guerra. El submarino alemán fue recreado a escala real. Además, Albert Beck, un ex submarinista alemán, fue asesor técnico para que las escenas fueran auténticas. The Enemy Below ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales en 1958, y esas explosiones y maquetas aún se ven geniales. Kurt Jürgens dijo luego: «Esta película fue importante para mí porque fue la primera, después de la guerra, en la que un oficial alemán no se muestra como un monstruo». Todos han visto La Gran Evasión, pero antes de esa existió El Caballo de Madera, una historia real de fuga, contada solo 5 años después de la guerra. 3 prisioneros británicos idean un plan tan loco como brillante. Construyen un caballo de gimnasia hueco, lo llevan al patio todos los días como ejercicio, y mientras uno salta, otro cava un túnel oculto dentro del caballo. El equipo rota cada día. Unos cavan, otros distraen a los guardias con acrobacias, todo para cubrir el ruido. La película simplifica algunas cosas, pero la historia principal es real. Es un thriller paciente y lleno de ingenio. No se trata de grandes batallas. Está basada en la novela del teniente de vuelo Eric Williams, uno de los 3 verdaderos prisioneros que escaparon. Para lograr realismo, grabaron en locaciones en Alemania, cerca de donde se rindieron las fuerzas alemanas. Y funcionó. La crítica alabó lo auténtica que se sentía. Casi nadie la recuerda hoy, pero en 1951, Decisión al amanecer fue nominada al Oscar a Mejor Película.
Se desarrolla en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y sigue a un joven médico del ejército alemán que se convierte en espía para los aliados. Basada en hechos reales. Al final de la guerra, la inteligencia aliada reclutó prisioneros alemanes para entrenarlos y enviarlos de regreso a Alemania a recopilar información. La grabaron en locaciones reales de la Alemania de posguerra. Las ciudades seguían destruidas y la producción usó equipo militar auténtico, tanques, uniformes y rifles de la época. Ese nivel de realismo le da una sensación única entre películas de guerra. Para quienes vivieron la guerra, Decisión al amanecer debió sentirse casi demasiado real. No busca el espectáculo ni héroes exagerados, sino mostrar la tragedia cotidiana con un realismo que todavía impacta. Esta cuenta la historia de la Operación Mincemeat, una de las operaciones de engaño más asombrosas de la Segunda Guerra. Para engañar a los alemanes y hacerles creer que la invasión aliada sería en otro lugar y no en Sicilia, la inteligencia británica ideó un plan. Crearon un oficial falso, con documentos y todo, y soltaron su cuerpo en la costa para que los alemanes lo encontraran. El propio oficial que dirigió la operación real aparece en la película como mariscal del aire, y también escribió el libro en que se basa el filme. El truco funcionó. Las intercepciones alemanas demostraron después que sus comandantes cayeron en la trampa y movieron refuerzos lejos de Sicilia. El impacto total aún se debate, pero los aliados tomaron Sicilia con menos pérdidas y más rápido de lo esperado. La película evita subtramas innecesarias y va al grano, manteniendo el suspenso. El reparto, casi todo británico, es muy creíble, y el final es contundente. Décadas después, sigue funcionando como thriller, como historia bélica y como vistazo a uno de los grandes engaños de la guerra. Anthony Mann es famoso por sus westerns, pero con La colina de los diablos de acero hizo su única película de guerra. Ubicada en la Guerra de Corea, sigue a un grupo agotado de soldados americanos liderados por Robert Ryan como el teniente Benson y Aldo Rey como Montana, enfrentados desde el principio. Están atrapados tras las líneas enemigas y tienen que llegar a la colina 465 para recibir ayuda. Mann aplica su estilo de western, planos cerrados y edición tensa, que hacen sentir el peligro en cada momento. La historia va más sobre la supervivencia y los conflictos internos que sobre derrotar al enemigo. Críticos y cineastas la ven como una obra maestra escondida. Por mucho tiempo estuvo perdida, pero ahora está restaurada y su fama como una de las mejores películas bélicas americanas solo crece. Mann nunca volvió al género, pero con esta dejó huella. Todo el mundo habla de Dunkerque de Nolan, pero hay una versión de 1958 que casi nadie recuerda. Es totalmente diferente, pero igual de buena. La historia se divide en dos. Por un lado, un escuadrón de soldados británicos atrapados tras las líneas enemigas en Francia, intentando llegar a las playas de Dunkerque. Al mismo tiempo, en Reino Unido, Bernard Lee interpreta a un periodista que intenta alertar al público sobre lo que realmente está ocurriendo y por qué todos deben ayudar. Fue una producción enorme para la época. El productor Michael Balcon dijo que era el proyecto más grande de su carrera, y eso que tenía experiencia. Valió la pena. Dunkirk fue la segunda película más taquillera del año en Reino Unido. Esta también salió en 1958. Otro gran drama de guerra, pero con un tono muy distinto. Tiene un reparto de lujo. Marlon Brando, Montgomery Clift y Dean Martin. 3 personajes principales, 3 perspectivas distintas sobre la guerra. Brando es un oficial alemán que pierde la fe en el nazismo.
Clift es un soldado judío americano enfrentando tanto a los nazis como al antisemitismo en su propio escuadrón. Dean Martin es un cantante de club nocturno que nunca quiso estar ahí. Lo reclutaron y lo enviaron a la fuerza al frente. La trama salta entre sus vidas y luego los reúne en una Alemania destruida. Lo curioso, Brando odiaba su papel. Decía que Fox hizo a su personaje nazi demasiado simpático para no incomodar a Alemania Occidental en la Guerra Fría. Incluso reescribió muchos de sus diálogos, pero el estudio los cortó. Después de esta peli, Brando decidió que ningún estudio volvería a decirle cómo interpretar un personaje. Samuel Fuller luchó en la Segunda Guerra antes de hacer cine, y se nota en cada escena de esta película. Narra la historia de un pelotón en la Guerra de Corea que debe quedarse atrás durante una retirada, básicamente para frenar al enemigo y dar tiempo a los demás. Las probabilidades están en su contra. Es una película tensa, rodada con menos de $1 millón y casi toda en un solo set. Gene Evans, el sargento, no era estrella de Hollywood. Lo eligieron porque también fue soldado en la Segunda Guerra. Fuller buscó máximo realismo. Su primer corte era tan honesto que el estudio le hizo suavizarlo para pasar la censura. Aún así, los veteranos la amaron. El ejército incluso usó escenas para preparar a soldados psicológicamente para tareas de retaguardia. No para pelear, sino para mostrar lo que se siente quedarse atrás. Esta fue una apuesta arriesgada de Hollywood. Es la historia de Erwin Rommel, James Mason, un general alemán que termina uniéndose al complot para matar a Hitler. En su época fue toda una jugada. Era la primera gran película americana que presentaba a un nazi de forma empática, como un soldado honorable atrapado en una situación imposible. A los ejecutivos de Fox les preocupaba la reacción del público, pero en Estados Unidos, sobre todo entre veteranos, gustó. Rommel ya tenía fama de ser un gran estratega, y la película lo muestra así. En el Reino Unido fue distinto. Asociaciones de veteranos protestaron fuera de los cines, furiosos de que la peli limpiara la imagen de Rommel. Aún así recaudó más de $2 millones, impresionante para una biografía bélica de esa época.